Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno que estamos otra vez juntos por un tiempito. Y parece increíble, ya estamos en el primer domingo de octubre 2020, un año difícil, pero que esperamos pase algún día esta pesadilla que se ha vivido a nivel mundial y a nivel de nuestro país. En esta mañana es una mañana muy especial en donde queremos seguir experimentando la bendición de Dios con su palabra. Y ustedes saben, hermanos, que esto ocurre cada vez que nos reunimos alrededor de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Y yo espero que esta mañana también Dios pueda bendecirle y pueda animarle con las verdades que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Así que quisiera pedirle otra vez, muy importante, que podamos orar y podamos pedir a Dios su bendición y su ayuda, especialmente para aquellos que necesitan un toque especial de Dios, sea emocional, físico, material, espiritual. Dios tiene para cada uno lo que necesita. Acompáñeme en esta oración. Padre, te damos gracias y te alabamos nuevamente como lo hacemos todos los domingos que la iglesia se reúne ahora por este medio. Señor, gracias por todos los que van a participar de Príncipe de Paz y otros hermanos que se unirán posiblemente en otros lugares. Pedimos, Señor, una vez más que tú refresques nuestra vida y nos animes con el aliento de tu Espíritu, con la vida que tú tienes preparada para tus hijos y para tus hijas. Gracias, Señor, ministra al corazón de aquel que en este momento está pasando por alguna situación difícil. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Y con esa confianza llegamos a tu presencia en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, en la vida de toda persona hay cosas importantes que deben de conocerse para poder vivir la vida. Desde aprender a caminar, lavarse los dientes, leer y cualquier otro hábito saludable que necesitamos para vivir. Ahora, en la vida espiritual también hay verdades que debemos conocer para defendernos de la ignorancia y del error, porque si hay algo que va a tener sumido en los errores es la ignorancia de verdades, y especialmente de verdades bíblicas. Verdades que no solamente tienen que ver con el aspecto doctrinal, o sea, saber la verdad doctrinal, sino también verdades que tienen que ver con la vida cotidiana, el cómo manejarnos en nuestras relaciones, el cómo hacer cuando pasamos por circunstancias difíciles. Bueno, esta mañana tengo la oportunidad, el gozo, la alegría de poder terminar la exposición de Primera de Juan que comenzamos hace más de 3 meses. Y Juan, el apóstol Juan, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos ha estado enseñando una serie de desafíos para que podamos ser discípulos auténticos y discípulos saludables del Señor en estos días de confusión, no solamente doctrinal, sino también en la práctica de la vida cristiana cada día. Ahora, de manera específica, hoy nos toca cerrar con una lista. Yo le llamo la lista de Juan, de cosas importantes que todos usted y yo necesitamos conocer y practicar para ser esa clase de discípulos que el Señor quiere y nos demanda. Y como dice otra escritura, para esta mañana, quiero que lo oiga. Una escritura que es importante antes de introducirnos en todo esto es que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. Y yo lo traduzco ahora para nosotros. Lo que el Espíritu dice a Príncipe de Paz y a cada uno de nosotros en esta mañana. El que tenga oídos para oír en Príncipe de Paz,
oiga lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, con esto de introducción vamos a ir ahora a Primera de Juan, el capítulo 5, versículos 13 al 21. Este es el último párrafo en la escritura que Juan escribió hace más de 2000 años. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Abra su Biblia ahí, que ahí vamos a estar viendo lo que el Señor nos dice. Dice así, y pongan atención a esta lectura, porque se va a dar cuenta que hay una lista, la lista de Juan, de las cosas que necesitamos aprender. Dice, estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Que así sea. En esta mañana, en Primera de Juan 5, en estos versículos que leímos, la verdad que va a encerrar todos los puntos que vamos a tratar hoy es esta. Usted y yo, los creyentes, tenemos que vivir las realidades de nuestra vida en Cristo. Lo repito, usted y yo, como hijos de Dios y discípulos de Jesús, tenemos que vivir las realidades de la vida en Cristo. No es solamente conocer, que es importante, y Juan lo va a estar repitiendo, sabemos, conocemos, pero este conocimiento es un conocimiento espiritual y experimental que sirve para nuestra vida diaria. Y hay 5 cosas que son los últimos 5 desafíos que debemos conocer y vivir. En primer lugar, anótelo, son 5 cosas. En primer lugar, tenemos que reafirmar la seguridad de nuestra fe en Cristo. Eso dice el versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La primera cosa que tenemos que saber y experimentar es una reafirmación de la seguridad de lo que nuestra fe en Cristo produce. Estar totalmente seguros, en este caso, de la salvación en Cristo, porque dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis sin ninguna duda de que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amados hermanos, lo que el Señor está hablando aquí es que sepamos, vivamos no en duda constante, sino que haya seguridad de que si usted puso su fe en Cristo, usted tiene que saber con toda seguridad de que tiene algo que no puede lograr por sí mismo, porque solamente es a través de Cristo, y es la salvación, la vida
eterna, que comienza aquí en esta tierra, en el momento de creer en Cristo, y nunca acaba para la eternidad. Bendito sea Dios por esta realidad que solamente los hijos de Dios pueden tener seguridad. Por eso en esta mañana, si usted me escucha y no está seguro, dirá, bueno, yo no sé, ¿qué pasa si muero? Esas son preguntas que ya, si usted ha puesto su fe en Cristo, no debe dudar. Estar seguro de que si en esta noche, en este mismo día, nosotros partimos, como dijo Pablo, vamos a estar con Cristo. Y bueno, esa es la idea, el sentido de la palabra en el versículo 13, donde dice, para que sepáis. Ahí la palabra saber es tener una certeza completa de una realidad. Y hay mucha gente en este mundo que dice, ¿quién sabe qué va a pasar? Solo Dios sabe. No, el Señor escribió esto a través de Juan para que sepamos nosotros que tenemos vida eterna en Jesucristo. Y esto es muy importante. Pero la otra cosa que no es solo para que sepamos que tenemos ya vida eterna, sino dice el texto, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí es, hermanos, no solo haber creído en un momento para disfrutar de la eternidad, sino seguir creyendo en nuestra vida diaria en Cristo hasta el final de nuestros días. Crecer en el conocimiento, en nuestra fe, en el nombre que es sobre todo nombre. Crecer en nuestra madurez y en nuestra relación espiritual con Cristo. Esto es algo, déjenme decirle, que no pasa en la mayoría de los cristianos. La mayoría se queda en el A de la vida y hay todo un abecedario por delante espiritual que el Señor quiere que crezcamos, que sigamos creyendo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, no solo en el futuro, sino salvos aquí también de nuestras congojas, de nuestros pecados, de las realidades a veces difíciles que pasamos. Solo en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante que el apóstol Pablo era uno de los que tenía esta bendita seguridad. Él decía, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Mire lo que dijo él. Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Puede decirlo usted también con esta plena seguridad? Bueno, ese es el primer desafío. Juan nos escribió para que reafirmemos la seguridad de nuestra fe en Cristo. El contexto de lo que Pablo dijo está en un contexto de padecimiento por Cristo y de no avergonzarse de Jesús. Si alguien no está seguro de esto es porque quizás no ha puesto realmente su fe auténticamente en Cristo. Es posible que usted tenga su fe puesta en la iglesia, en algún líder, un pastor, su propio pedigrí espiritual. Que usted dice, no, si yo vengo de una familia súper espiritual, cristiana de siglos, que sirvió a Dios. Esto no sirve. Sus propias obras. Usted dice, no, yo estoy haciendo las cosas bien. Algunos hasta dicen, no, es que mi esposa, y esto le pasa mucho a los hombres, por cierto, hombres, les hablo a ustedes. Generalmente nosotros somos los flojos en la vida cristiana. Las mujeres están ahí. Y yo lo dije en la semilla del miércoles. Tienen una sensibilidad espiritual mejor que nosotros. Y hay un chiste que por ahí dicen, ¿verdad? Yo no sé si es cierto, alguien lo ha dicho, pero algunos hombres que dicen ser cristianos, que están en la iglesia pero son flojos espiritualmente, dicen, no, yo no sé si voy a ser salvo cuando el Señor venga, pero cuando el Señor venga y se lleve a mi esposa, yo me voy a agarrar de los pies de ella para que también me lleve a mí. Hermanos, esto no es así. Usted tiene que tener su propio encuentro y su fe personal segura en Cristo, porque para eso escribió Juan, para que sepamos por experiencia que tenemos vida eterna y para que sigamos creyendo. Yo no concibo un creyente
Primero, que esté dudando de su salvación en Cristo. Y dos, que no siga creciendo espiritualmente. Por eso, ánimo. Juan escribió para estos propósitos. Bueno, número 2, aquí está el segundo desafío en esta lista de Juan. No solamente que tengamos seguridad en nuestra fe en Cristo, sino que tengamos esta otra seguridad de que Dios escucha y contesta nuestras oraciones, nuestras peticiones. ¿Tiene usted esta seguridad? Repito, tener la seguridad de que Dios escucha y contesta nuestras peticiones. ¿De dónde sacó esto? Versículos 14 y 15. Mire lo que dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vea qué interesante. La seguridad de que Dios nos oye. Pero para que esto sea así, hay una condición. Porque la vida cristiana y la oración no es un cheque en blanco y usted pone lo que quiera. No, hay una condición. Dice, si pedimos alguna cosa conforme que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Es interesante esto porque el apóstol Santiago, por su parte, lo plantea desde otra perspectiva. Dice algo parecido. Por ejemplo, busque conmigo Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. Santiago, más para atrás, ahí de donde estábamos, después de Hebreos, el capítulo 4 de Santiago, versículos 2 y 3, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Aquí está hablando de la posibilidad de que un cristiano está quejándose de que no tiene nada, de que Dios no le contesta, pero si no pide, no ora. Hay que buscar, hay que llamar, hay que tocar las puertas del cielo, llegar al trono de Dios y pedir cosas. Y usted no me diga que usted no puede hacerlo. Que no sea de los que andan pidiéndole a otros que oren por usted y por sus necesidades. Usted mismo tiene que hacerlo. Pero dice, pedís. Ese es el caso de algunos que sí piden y dicen, pero no recibo. Bueno, aquí hay una respuesta. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y esto no es conforme a la voluntad de Dios. Bueno, volvamos a Primera de Juan. Pasa esto, hermanos, pero también cuando hacemos peticiones, tenemos más bien que hacer peticiones que estén de acuerdo a las Escrituras. Porque jamás vamos a estar pidiendo cosas y esperar que Dios nos conteste si estamos pidiendo cosas que contradicen, que están en contra de las Escrituras, de la voluntad directa de Dios. Es como la persona que pide que es cristiano y dice, Señor, dame una esposa, o la mujer dice, dame un esposo, y le aparece un no creyente y dice, este es. Pero la Biblia es clara en eso. Todo aquel que se casa con un no cristiano, nacido de nuevo, está haciendo lo que es en contra de la voluntad de Dios. Algunas personas testifican que les ha ido bien porque después el esposo o la esposa se convirtió, pero eso no es ninguna garantía. Y muchas otras personas han sufrido las consecuencias a lo largo de su vida. Pero en el texto también hay una promesa. Se dan cuenta que hay una condición para asegurarnos de que Dios nos escucha y Él contesta nuestras oraciones. La condición es que pidamos cosas conforme a la voluntad de Dios, pero la promesa es que, dice el texto en el versículo 15, y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, si pedimos conforme a su voluntad. Vea otra vez el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pedimos que es de acuerdo a su voluntad, dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué bendición, hermano, esto en la vida cristiana. La promesa de la seguridad que cuando usted pide cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, va a ser escuchado y también va a tener lo que está pidiendo. Así es nuestro Dios maravilloso. Y Él nos conoce y Él sabe como Padre
qué nos conviene. A veces pedimos cosas que no nos convienen, que van a ser para nuestro mal. Pero todo lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lo va a escuchar y lo va a contestar. Tal vez en este momento, como evaluación, sería preguntarle, ¿cómo es su vida de oración? Primero, ¿hay vida de oración? Y número 2, ¿pide usted cosas de acuerdo? ¿Consulta la Escritura? ¿Tiene la experiencia de que usted dice, sí, de veras, Dios me escucha y Dios me contesta? Yo le animo a entrar en si no lo tiene, una vida de relación con Dios, de oración, en donde usted experimente, no solo porque otros oran por usted, sino porque usted mismo está experimentando que Dios le escucha y que Dios responde. Amén. Bueno, la tercera cosa en la lista de Juan y el tercer desafío, hermanos, y es un tema difícil, escabroso. Tenemos, ya dijimos en primer lugar, voy a regresar, que reafirmar nuestra seguridad de fe en Cristo, la seguridad de la vida eterna y de seguir creyendo en Cristo. Tenemos que tener seguridad de que Dios escucha y contesta nuestras peticiones. Pero también el tercer desafío es que tenemos que tratar con el pecado de manera correcta. Juan va a hablar del pecado, algo que a algunos no les gusta, pero que si usted es tan humano como yo, tenemos que enfrentar a veces el problema del pecado. Bueno, en 5:16 al 18 está esta propuesta, que tenemos que tratar con el pecado de manera correcta. Primero, tratar con el pecado de otros, y lo digo así porque es el orden de la Biblia. Yo sé que vamos a hablar ahora después de nosotros, nuestro propio pecado, pero aquí tenemos que ayudar, y aquí esa es la idea, ayudar, tratar con el pecado de otros hermanos en la familia de la fe, en la iglesia, especialmente algo que Juan llama el pecado de muerte. Mire lo que dice el texto: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Después dice el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, yo sé que este asunto, hermanos, es complejo y algunos, por más Biblia, otra versión que escuchemos o leamos, es difícil de entender. Yo lo reconozco. No solo Pablo escribió cosas difíciles de entender, Juan también. Pero lo que le puedo decir, hermanos, es que hay principios para tratar este asunto del pecado en la vida de nosotros los creyentes. Pero aquí está hablando de cuando nosotros vemos a alguien cometer pecado siendo creyente. Y parece que es un asunto serio, por lo que dice Juan del pecado de muerte. Pero número uno, quiero darle hay 5 principios que voy a decirlos rápidamente. 1, no podemos ser indiferentes a la desviación en la vida espiritual de nuestros hermanos en la fe. No podemos ser indiferentes, decir, lo vi, pero ¿qué me importa? Allá él. Yo no quiero meterme, no quiero tener problemas. No, hermano amado. Usted es guarda de su hermano. Usted es llamado a ayudar a alguien cuando sabe que hay pecado en la vida de alguien. Ahora, hay pecados que no sabemos, pero hay pecados que sí vamos a darnos cuenta. ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos los locos, como dicen por aquí? No, el apóstol nos llama a no ser indiferentes, a hacer algo. Y para esto se necesita un amor genuino. No es cualquier cosa. Número 2, puede ser que un creyente peque de tal manera tan seria, y escuche esto bien, de tal manera tan seria que Dios lo castiga llevándolo a una muerte súbita. Y usted se acordará, por ejemplo, en la Escritura, como Ananías y Zafira, en Hechos 5, del 1 al 11, que dice que ellos hicieron algo que era tremendamente malo, una ofensa al Espíritu Santo. Y dice que Dios quitó la vida de estos dos, de esta pareja, de este matrimonio.
Por cierto, un matrimonio muy unido en el pecado. Pero dice, después de que esto pasó, dice el versículo 11 de Hechos 5, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Fue un castigo ejemplar para que nadie más se atreviera a hacer ese tipo de pecado, que es mentir contra el Espíritu Santo, mentir a la iglesia. Y tiene que ver con temas financieros aquí. Ahora, mis queridos hermanos, la mayoría de los pecados de un creyente verdadero no son de una naturaleza que amerite la acción directa de Dios. Estamos hablando de la muerte. Pero un pecado, y escúcheme bien, un pecado que se sigue cometiendo a lo largo de mucho tiempo, sin arrepentimiento, puede ser una amenaza a la vida de un creyente. Y por eso hay que orar por aquellos hermanos de los cuales usted se da cuenta que andan en un pecado, sea cual sea. Y aquí la clave es andan, viven. Ahora, a otros, la verdad solo hay que dejarlos en las manos de Dios, pero implica orar por las personas. Y no solo estar señalando, mire aquel cómo anda en esto. Versículo 17 aclara que toda injusticia es pecado. Y bajo esta gama de que toda injusticia es pecado, hermanos, hay muchos pecados que caben y que podemos usted y yo cometer. Pero el énfasis de Juan aquí no es que sepamos cuáles son aquellos pecados que merecen la muerte, sino que oremos por aquellos que cometen pecados no de muerte. Que Dios nos ayude a tener ese discernimiento espiritual que necesitamos para poder ayudar a otros. Ahora, un principio también, hermanos, que está en Santiago y en Gálatas, es que hay que tomar otras instrucciones respecto a lo que escribe Santiago 5, 19 al 20 y Pablo en Gálatas 6, del 1 al 5. Santiago 5, 19 al 20 y Gálatas 6, 1 al 5. Porque cuando se trata de pecado en la iglesia, hermanos, hay que tomar acción, no hay que dejarlo pasar, pero todo se va a hacer por amor para restaurar a la persona que comete pecado. Porque ahora sí, hermanos, tenemos que tratar el pecado de otros, pero también tratar nuestro propio pecado. En el versículo 18, mire lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Eso dice el versículo 18. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Lo peor que puede hacer un creyente, hermanos, de veras, es cerrarse a esta verdad. En el versículo 18 hay que tener la certeza, dice Juan, de que los verdaderos hijos de Dios, por eso dice que sabemos, no practicamos el pecado. Y aquí, hermanos, la clave es la palabra practicar, que significa seguir haciendo algo y seguir haciéndolo como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida, hermanos, no es, si usted es un verdadero creyente, no es andar buscando cómo pecar y hacerlo cada vez mejor. No. Si somos auténticos cristianos, no estamos levantándonos cada día para decir, bueno, ¿qué ganas tengo hoy de pecar? Hoy voy a pecar y voy a hacerlo bien. No, esa no es la mentalidad de un hijo de Dios que el Espíritu Santo está en su corazón. Deseamos más bien apartarnos del pecado. Deseamos, y nuestra meta cada día debe ser, hoy no quiero pecar. Si no me cree, vea 1 de Juan 2, versículos 1 y 2. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ve que no es intencional. El cristiano no vive practicando ni buscando. Ahora, cuando pecamos, contestamos al Espíritu Santo y Él va a trabajar en nuestro corazón para que confesemos, lleguemos al punto de confesar los pecados y dejar esas cosas para vivir una vida que le agrade a Dios.
Y las razones para que un creyente genuino no practique el pecado, como dice Juan en el versículo 18, ahí están en la segunda parte. Dice el versículo 18, la segunda parte, porque somos engendrados por Dios. O sea, Dios nos ha dado vida. Él también nos protege del diablo y el diablo no nos puede tocar. Esta es una verdad, hermanos, que tenemos que también conocer y vivir. El nacimiento de Dios es un nacimiento seguro. Y porque somos nacidos de Él, nos vamos a practicar. Él nos protege y el diablo no puede contra nosotros. A veces una persona, un hermano, una hermana pecan y ya se sienten miserables allá. Bueno, sí es bueno que se sienta uno con dolor, pero como quien dice, ahora sí ya fracasé, no hay esperanza para mí. Eso es del diablo. Porque ya dijo Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La vida cristiana, hermanos, es un continuo buscar la santidad, buscar el agradar a Dios, y en ese proceso, si caemos, si fallamos, nos levantamos en confesión y seguimos adelante limpios por la sangre de Cristo. Número 4. Tenemos que entender también nuestra antagónica relación que tenemos con el mundo. Mire lo que dice los versículos 19 y 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nuestra relación con el mundo, hermanos, tenemos que entenderla como una relación que va a ser siempre conflictiva y antagónica, siempre. Ya Jesús lo dijo, no somos de este mundo. No pertenecemos al sistema de valores, filosofías y conductas de este mundo, para ellos que son normales. Muchas cosas que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Ahora estamos en el mundo, pero para una misión. Y es la misión de dar testimonio de qué es ser un hijo de Dios. Este sistema que se llama mundo se rige por las reglas del diablo, hermanos. Versículo 19b dice, el mundo entero está bajo el maligno. Está controlado por él. Y nuestro llamado es a luchar con él, a no dejarnos llevar por esta tremenda corriente. Y la otra cosa es que Jesús vino a este mundo para darnos, dice, entendimiento. Eso dice ahí en el versículo 20, la primera parte. Jesús vino para darnos entendimiento espiritual, para conocer al único Dios verdadero, que es Jesucristo. Es interesante esto, hermanos, porque en el versículo 20 está una de las revelaciones más directas sobre la divinidad de Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que entender que nuestra relación siempre va a ser una relación tensa, pero tenemos recursos para vencer al mundo. Y por último, el apóstol Juan termina la epístola en el versículo 21 con 6 palabras. Hijitos guardaos de los ídolos. Amén. ¿Cuál es este desafío, hermanos? Sencillo. Cuidarnos de toda falsa adoración. Cuidarnos del peligro de la idolatría. Interesante, hermanos, los ídolos del pasado de la iglesia en el antiguo mundo grecorromano. Dioses sensuales, pecadores, a los cuales adoraban. Y es que así como son los dioses, así son las personas que los quieren adorar. Esos son los ídolos del pasado. Los ídolos de las religiones mayoritarias, que está enfocada en una fe supersticiosa. Si hago esto, si no hago esto, qué sé yo, tantas cosas.
una fe supersticiosa. Pero ¿qué de los ídolos evangélicos? Los ídolos de los cristianos evangélicos. Bueno, todo aquello que es más importante que Dios, de eso Juan dice, cuídate de esos ídolos. Los ídolos del mundo, la fama, la riqueza de otros o de nosotros, ídolos humanos del mundo, y así le llaman, es que es mi ídolo, ¿verdad? Y de veras que casi lo adoran, a cantantes, actores, famosos. A veces los tenemos en un lugar, pero ¿qué? Le pregunto yo, ¿qué dentro de la iglesia? ¿No también hay ídolos dentro de la iglesia? Los líderes de la iglesia, los pastores, ay, ¿verdad? Este santo, no peca. Y a veces si el ídolo peca, se le viene abajo su vida cristiana. Cuídese a quién estamos siguiendo. Tenemos que poner los ojos en Jesús. Pero también hay ídolos personales o familiares. Yo le llamo esas vacas sagradas que a veces no queremos tocar porque son más importantes que nuestra relación con Dios. Pueden ser actividades, diversiones, cosas que usted dice, no, es que primero está esto y después está Dios. Primero está esto y después están las cosas de la iglesia. Cuidado. Para ser auténticos discípulos tenemos que conocer y vivir las realidades de nuestra vida en Cristo. Vean, hermanos, el discípulo verdadero, y con esto quiero terminar, el discípulo verdadero, y esto, bueno, primero lo voy a mencionar como un chiste, porque hay un chiste que decía, bueno, el cristiano verdadero, yo voy a llamarle el discípulo verdadero. Hay unos que han dicho, ¿quién es el cristiano o el discípulo, no solo verdadero, sino el ideal? Dice, el que tiene la mente de un bautista, corazón pentecostal, pies de un testigo de Jehová y el dinero de un mormón. Lo del mormón es si fuera de la corriente de la prosperidad. Amados hermanos, eso es un chiste, yo sé. Lo que quiere decir, hermanos, es que tenemos que tener una sana interpretación bíblica. Que seamos obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Que trazamos bien la palabra de Dios. Que sepamos manejar todo eso que tiene que ver con interpretación bíblica. Pero que no perdamos el calor del Espíritu Santo en la interpretación. Es para vivir la vida cristiana. Para ser la clase de personas. Para adorar a Dios con intensidad. Solo a Dios y no a ningún ídolo. Un cristiano verdadero, un discípulo, es aquel que conoce la verdad en Cristo, pero vive esa verdad en todos los aspectos de su vida, tanto privada como pública. Y déjeme decirle que un cristiano, un discípulo verdadero, no es el que hizo la oración de aceptar a Cristo, la oración del pecador arrepentido. Hermanos, eso no está en la Biblia. Eso lo hemos creído como una herencia de una tradición evangélica. Hermanos, no es haber hecho una oración para aceptar a Cristo y luego vivir mi vida como yo quiero. No. El discípulo verdadero conoce la verdad, es libre por la verdad y vive la verdad en todas las áreas de su vida. Bendito sea Dios por la palabra que nos regaló a través del apóstol Juan en estos meses. Y yo quiero llamarle, si Dios ha tocado tu corazón a través de estas exposiciones, puedas decir al Señor y volver a comprometerte siempre con la verdad. Si hay algo que está interfiriendo en tu vida para vivir estas 5 verdades, y tienes que, las voy a repetir para que sepan cuáles son: seguridad de la fe en Cristo, de la vida eterna, seguir creyendo en Él, seguridad de que Dios escucha y contesta nuestras peticiones, condición y promesa, tu vida de oración, tratar el pecado de manera correcta en la vida de otros y en mi propia vida, no jugar con el pecado. Muy importante, entender que tenemos una relación antagónica con el mundo. Nunca en el mundo, hermanos, va a encontrar usted verdad y conducta agradable a Dios. Y cuidarnos de la falsa adoración de los ídolos en nuestra vida cristiana. Si Dios le ha hablado y ha identificado algo, ore conmigo esta mañana.
Padre bendito, gracias por tu santa palabra. Gracias por hablar a través de Juan, a través de tu Espíritu. Y alguien, como tu palabra dice, Señor, si alguien tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo ha estado diciendo. Si hay algo que arreglar, este es el momento. Si hay un ídolo que botar, este es el momento. Si hay un pecado que tratar, este es el momento. Si alguien está dudando de su fe y no ha puesto su fe en Cristo, este es el momento de decir: ya no más juego, no es por una oración que hice, sino porque entrego mi vida y quiero vivir para Dios. Si hay algún pecado particular que usted está atravesando, no juegue con esto, porque el cristiano verdadero, el discípulo, no practica, no vive en eso. Y si un cristiano está andando en algo y andando en algo, sepa que Dios puede tratar con su vida de manera directa. Amados hermanos, Dios nos ama. Dice la Biblia que el Espíritu Santo anhela nuestro espíritu. No podemos vivir sin la ayuda de Dios. Y por eso yo le animo o a entregar su vida a Cristo o a reconciliarse con el Señor Jesucristo y con Dios en esta mañana. Gracias, Señor. Lo hago en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas bendiciones a mis hermanos. Saludos de Libia otra vez. Estamos para servirles. Que el Señor nos dé paciencia para seguir adelante y seguir al Señor hasta el último día de nuestros días, de nuestras vidas. Un abrazo en el nombre del Señor y de su pastor Oscar. Bendiciones.